Aunque con un título algo irónico, a veces se puede llegar a pensar en profundidad de cada una de las cosas de este mundo, ya habiendo visto hacia los lados con las distancias, y hacia arriba para ver las nubes y sus mil formas. A veces hay que mirar al suelo y recordar que el mundo donde vivimos no se mantiene quieto, nunca ha estado estático. Ver al suelo, y ver césped, pasto, pequeñas hierbas y demás. Lo vemos como algo natural, algo que siempre parece haber estado allí. Ver alguna zona verde con campos abiertos de césped, o un lugar descuidado con pastos que suben hasta más arriba que tu cabeza. El verdor de las plantas no siempre estuvo en el planeta, mismo es el caso del césped. Los verdes campos son más complicados de lo que se piensa, sus extensiones se componen de variedades de plantas las cuales necesitan una gran cantidad de agua, pudiendo interrumpir el desarrollo de otro tipo de plantas, cultivos, flores y demás. En muchas partes del mundo se ha arraigado a las costumbres urbanas, buscándose en jardines, parques y zonas recreativas, con una gran cantidad de agua siendo usada para mantener su verde tono constante. Aquellos que vivimos en países o zonas más agrícolas, sabemos de lo que en realidad el verde engañoso de este puede significar. Algunas investigaciones mostrando cómo los céspedes de zonas urbanas pueden considerarse desiertos biológicos, esto en un proceso creciente el cual han llamado la homogeneización ecológica a escala continental. Mientras el tapiz verdoso vivo se extiende más y más por las zonas, la biodiversidad se va perdiendo en las zonas a las que va llegando. Pero eso es por solo estar incluyendo unas pocas especies en estos desiertos verdes. Se ha llegado a conclusiones como el césped del tapiz, un tipo de césped el cual ayuda a aumentar la biodiversidad exactamente en esas zonas ya conquistadas por césped demasiado básicos. Aunque se le llame un césped tapiz, en realidad se refiere más a un tipo de formación vegetal que hemos replicado. Su otro nombre le ayuda a darse más a entender, un césped sin hierba. Hay muchos tipos de céspedes, diferenciándose principalmente por sus resistencias climáticas, teniendo primero a césped resistentes al calor. Aquí tenemos tres principales, siendo, primero, el césped bermuda o de grama final, también llamado gramilla. Este es ideal para zonas que son pisadas constantemente y totalmente intolerante al frío. Normalmente es el más usado en jardines privados o canchas deportivas verdosas. En segundas tenemos al kikuyu, uno más rugoso y de hoja más ancha, resistente incluso a sequías y de crecimiento rápido, por lo que necesitará ser cortado constantemente, además de ser bastante denso. Y al final, el tercero de estos, el césped bahía, resistente a ser pisado y con raíces profundas. Su riego no es muy necesario al igual que su mantenimiento, incluso soportando estar tiempo sin fertilizarse. Con esto pasamos a los césped resistentes al frío. El festus es curioso, al ser resistente al calor y frío, por lo que es claramente el dominante en zonas donde los dos climas varían mucho entre sí, su mantenimiento es mínimo. El césped ray tiene crecimiento rápido y denso de coloración verde brillante, resistiendo también frío y calor, pero prefiriendo el frío al no soportar bien las sequías. De últimas tenemos al agrostis, frío y resistente a climas extremos, es el más usado en campos de golf, ese deporte que solo a millonarios entretiene o para presumir que también le pegan a una bola con su palo. El mantenimiento de este es más necesario, pero se adapta a casi cualquier lugar. Los céspedes de frío y calor en realidad tienen varias especies que estarás viendo en pantalla, pero no te las diré todas porque podría aburrirte. Y muchas plantas pueden usarse junto al césped al ser aún más duras que estos, como lo son helechos, rosa salvaje o pegajosa de camioneta, manantial de Virginia, geranios de madera y demás. ¿Sigues aquí? O te he logrado hablar de manera interesante, o tal vez ya te estés aburriendo. Mejor te demostrar algunos céspedes más curiosos a mi parecer, porque eso que antes vimos es cosa de gringos mayormente. Aunque creo que para este punto debería explicarles un poco más sobre qué diferencia cada cosa. Aunque similares, estos términos en pantalla son cosas distintas. La hierba es como se le llama a una planta sin tallo leñosos. El pasto, por otro lado, se refiere a hierba para consumo del ganado. El césped se le refiere más a un terreno cubierto de una hierba fina y tupida usada cuidada para decoración. El pasto no hace falta cuidarlo, mientras que el césped sí. Aunque los pastos pueden formar césped, no todos los céspedes deben ser de pastos. Tipos de céspedes de no pasto. Como ejemplo tenemos al mismo césped del tapiz con gran variedad de hierbas para permitir biodiversidad, flores y demás. A los céspedes de trébol, que requieren menos mantenimiento y menos agua además de ser más tolerantes al calor, usando bacterias simbióticas en sus raíces son capaces de fijar nitrógeno, eliminando la necesidad de fertilizarse. Los bellos y resbaladizos céspedes de musgo, usados en jardines musgosos tolerantes a las sequías y requiriendo 100 veces menos agua que otros céspedes de Estados Unidos, no necesitando cortarse por su pequeña altura, sin necesitar fertilizante y pudiendo crecer en casi cualquier lado. Apuesto que has visto musgo alguna vez en tu vida, lo he visto crecer hasta en las paredes del patio de mi propio hogar.
Al haber una gran variedad de musgos, puede haber gran variedad de estos, sobre todo es usado en estética japonés. Y aunque me guste más el musgo, no puedo negar la belleza del siguiente, el césped del tipo tomillo rastrero. Muchos habrán escuchado del tomillo, una hierba usada mucho en la cocina. Bueno, hay tipos de céspedes hechos enteramente de una variedad del tomillo rastrero, con flores moradas, cubre extensiones de tierra con un tono violeta onírico, además de ser más fácil de cuidar y no necesitar cortarse o regarse casi nunca, y su mismo olor hipnotizante para humanos, aleja todo insecto plaga que quiera comerlos. Sus bellos colores blancos, rosas, violetas o hasta rojos, son de sus flores que en verano salen, flores aptas para abejas y demás polinizadores. Estas variedades de césped sin hierbas típicas como lo fueron los que vimos en los de climas cálidos y fríos, son bastante mejores y menos impactantes en el ambiente, siendo que como ya he dicho, el césped ordinario, típico y aburrido, extendido por zonas urbanas y recreacionales humanas, ha contribuido a ir apagando poco a poco la biodiversidad en zonas así, por los cuidados que requiere este y por la misma dureza de estos que impiden crecimientos de otras cosas. Me he dado cuenta de algo, hemos hablado demasiado de los campos verdes que los mismos humanos han ido creando, ¿por qué no ver un poco de las verdaderas zonas de los pastos que conforman no solo el césped, sino muchas cosas más? Zonas casi inalteradas por nosotros, o al menos como las recordábamos. Los pastos son las formas de vida vegetal más exitosas del planeta Tierra, pudiendo encontrarse en todos los continentes del planeta, incluso en la mismísima Antártida, pequeños parches de pasto capaces de florecer en el lugar natural más frío del planeta. Desde pastizales y marismas de sal, pantanos y estepas, praderas y demás, todas estas zonas tienen alguna planta de la familia de los pastos. Pero, en realidad, ¿qué es el pasto? Los pastos son hierbas, un gran número de estas, familia científica Poaceae, con 12.000 especies registradas y la quinta familia de plantas más grande de todas las que existen. Con tallos huecos y hojas alternadas en dos filas creciendo desde la misma base, estos han logrado evolucionar en muchas variadas formas que ni yo esperaba que contaran como tipos de pastos. Desde la hierba que forma céspedes anteriormente dichos, hasta la base de los cultivos cereales, maíz, trigo, arroz, avena, cebada, mijo, centeno, también siendo los tallos grandes y huecos usados en el mundo, caña de azúcar, pedaja, bambú. Mucho de lo que tienes en la cocina probablemente viene de algún tipo de cultivo de pasto, harinas como la de trigo y maíz, o el mismo azúcar de caña, avena en hojuelas, arroz, la misma cerveza. Pastos domesticados para cultivo humano, pastos que fueron hechos cultivos y por eso son los cultivos más resistentes que tenemos ante las adversidades del mundo y siendo a su vez de las cosas más simples de cultivar. Saber que muchas de las cosas hechas de bambú, técnicamente, o bueno, de forma literal, solo están hechas de pasto. Está en todos lados, en nuestra cocina, jardines, construcciones, muebles, biocombustibles, en nuestras tierras conquistadas y hasta en la maldita Antártida. Con razón la espada de pasto de Finn era tan poderosa. El pasto es muchas cosas. El pasto siempre ha estado allí, vigilando, creciendo y evolucionando. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? El planeta es un lugar cambiante, nunca se ha quedado quieto. La vida es cambiante. El pasto, las grandes extensiones de campos verdes, no siempre han estado aquí. En tiempo humano sí, apenas llevamos unos 100.000 años en este planeta y el pasto ya estaba allí, ya lo usábamos para crear cuerdas para nuestras herramientas y constructos, ya estaba allí y lo usamos para crear nuestro primer platillo verdaderamente complejo y nunca ha existido antes, el pan. Siempre estuvo con la humanidad el pasto, pero este mismo, tuvo un inicio. Desde los inicios de la Tierra, la vida compleja no ha sido algo común de por sí, 4.500 millones de años, durante el cual, la mayoría de este fue el periodo precámbrico, donde las formas de vida eran extrañas pero simples, poco movimiento y sin siquiera saber qué era la muerte por la falta de depredadores, o al menos eso se dice. 500 millones de años, empieza el Fanerozoico, donde están la mayoría de cosas que encuentran los paleontólogos, empezando desde el Cámbrico, y la vida siendo exuberante en la Tierra periodos después. 250 millones de años, el Mesozoico con la época de las criaturas antiguas más famosas de todos los tiempos, el reinado de los dinosaurios durante 3 períodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Aquellas plantas de las que hemos hablado, el origen de su familia inicia aquí, a finales del reinado de los grandes dinosaurios, en la segunda mitad del Cretácico, entre hace unos 80 y 100 millones de años, evolucionaron a partir de alguna familia anterior vegetal. Así que durante todo el Fanerozoico, la época de la vida compleja en este planeta, no existió el pasto durante más de 400 millones de años, 400 millones de los 550 que ha durado el reinado de la vida compleja.
¿Cómo habrán sido los paisajes en esas épocas? Valles enormes sin pasto alguno, musgos en las rocas de los bosques de forma más exuberante tal vez, helechos a las orillas de grandes bosques y luego, un terreno de tierra, un paisaje sin pasto, con unas pocas hierbas que podrían haber, pero nunca tan túpidas o agrupadas como lo son los pastos mismos. Podrás creer que eran campos tristes, pero la vida siempre tiene su belleza, solo debes verla con el lente correcto. Siendo un habitante de aquella época, ¿por qué entristecerte de un paisaje sin pasto, si ni siquiera sabes qué es el pasto? Algo nunca ha existido antes, una planta que cubra grandes campos de tierra para hacer un mar verde sólido, suena a un sueño raro, algo imposible de que existiese. Pero los últimos reyes del Mesozoico, los últimos dinosaurios lo vieron crecer, comieron de estos recién nacidos pastos, pastos simples que no podían evolucionar demasiado por el voraz apetito de los grandes herbívoros. Pero estos eran los últimos reyes de este periodo de la vida, la desgracia de unos, es el regalo para otros. La extinción KPG, Chicxulub cayó en la península de Yucatán y acabó el reinado de los reptiles gigantes. Una nube de cenizas y destrucción cubrió al planeta calentado y estremecido por un hecho que la vida casi nunca ha sentido en carne propia. El sol no llegaba dentro de la atmósfera, la fotosíntesis de muchas plantas se detuvo, y miles murieron, y con estas, los herbívoros gigantes junto a sus depredadores. Pero, las mismas plantas habían tenido siempre un plan de emergencia, las semillas de la vida vegetal resurgieron una vez más cuando el sol volvió a pegar, en un planeta Tierra totalmente nuevo. Y con este resurgimiento, el pasto también resurgió, más fuerte que nunca, creció, evolucionó y se extendió por valles y llanuras, se adaptó a lugares complicados y ahora junto a los árboles, que también resurgieron de entre las cenizas, cubrieron de verde una vez más al planeta, un verde intenso que llevó a una nueva época en la Tierra. Los pastos no solo evolucionaron, dirigieron la evolución en el planeta, si no fuera por estos, adaptaciones de herbívoros para poder pastar horas y horas, no hubieran surgido los grandes mamíferos herbívoros en grandes extensiones de pastos, y sus depredadores adaptados a navegar estos pastizales. Entre todos esos depredadores, había un simio extraño, el cual iba en 4 patas en el suelo, pero tenía manos y pies para ir por los árboles fueron retrayéndose y esos simios tuvieron que bajar de allí, buscando carne para saciarse, tuvieron que superar la altura de los altos pastizales africanos adaptados al calor, el pasto obligó a esos simios a erguirse para poder poner la mirada hacia el frente, criándolos generación tras generación hasta que esos simios empezaron a usarlo, criarlo y cuidarlo. El pasto es más importante en el planeta de lo que tú crees, respeta a aquella familia de plantas que nos hizo ser lo que somos hoy, que nos alimenta y alimenta nuestras fuentes de carne, y que, de forma irónica, la humanidad ayudó hasta ser lo que es hoy, al igual que el mismo pasto nos hizo ser quienes somos. Ser humanos. Muchas gracias a nuestro Patreon actual. Gracias bicho, se aprecia y seguiremos dando adelantos de videos allí. Con esto dicho, no olviden cuidarse tanto física como mentalmente y recuerden. Cuidado en el internet.